Bien, abrimos este segundo bloque de esta edición de Fórum de martes con la legisladora Mariana Caserio, quien ya está en línea con nosotros, y nos vamos a abocar, al menos inicialmente, con dos temas muy importantes para Carlos Paz, que son el conflicto por el agua entre la Municipalidad y la COPI y también la situación que están atravesando los médicos o aquellos profesionales que no pudieron continuar trabajando en el hospital porque se les venció el contrato, según también estableció el municipio de Carlos Paz, ¿no? Ya le saludamos a Mariana. ¿Cómo estás? Andrés te saluda, está Santiago aquí. Hola Andy, Santiago, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Buenas noches, bien. Bueno, Mariana, es una situación bastante álgida la que está viviendo Carlos Paz, la sociedad incluso, por estos dos conflictos que están latentes todavía, ¿no? Y que lo señalábamos, médicos y COPI. Usted ha tomado una posición al respecto, claramente, ¿no? Sí, la verdad que muy preocupada con la situación que está atravesando mi ciudad, particularmente con el conflicto que está llevando adelante el municipio contra la cooperativa, porque la verdad que es una cooperativa que tiene 57 años en esta ciudad, que el servicio es muy bueno, y esto puedo dar fe porque fui 4 años vicepresidenta del ERCEP, el ente regulador de servicios públicos, que controlamos a la cooperativa. Y la verdad que no es un problema técnico, porque la cooperativa no tiene un problema técnico, esto es un problema político, y quiero manifestar todo mi apoyo a la cooperativa, porque esto evidentemente es un capricho del actual intendente y del ex intendente en destruir una cooperativa, en avanzar en contra de una institución que es emblema en la ciudad y que la verdad que es incomprensible en este punto que estamos viviendo, en una pandemia que nos ha azotado de forma terrible, de un año como fue el anterior que nos azotó los incendios, las inundaciones. Yo no puedo entender cómo no podemos estar codo con codo trabajando juntos, dejar de lado las diferencias políticas en pos del bienestar de los vecinos. La verdad que es incomprensible que estemos pasando estos conflictos en un momento tan complicado socialmente, ¿no? Y lo que más me preocupa son las 200 familias que hoy peligran su fuente de trabajo, porque realmente con el trabajo no se juega. Es un año que realmente se han visto afectadas todas las fuentes laborales, y poner a 200 familias en jaque sin saber cuál va a ser su continuidad o su futuro. Son 200 padres, 200 hijos que realmente no saben cómo van a salir adelante, y es muy preocupante la situación. Eso en cuanto a la COPI. En cuanto al sistema de salud, bueno, realmente en plena pandemia, en plena temporada, donde tendrían que estar reforzando el sistema de salud para realmente estar a la altura de las circunstancias, están claramente los médicos precarizados, echando sobre fin de año a 8 médicos sin contemplaciones, y precarizados porque sabemos que le hacen estos contratos por 3 meses, y que la verdad que una fuente laboral tan digna y tan importante como es en una pandemia, un médico que tenga que estar viendo si a los 3 meses le renuevan o no el contrato, la verdad que es terrible. En mi caso me solidarizo, creo que como toda la sociedad, porque han puesto todo para ayudarnos a nosotros y a nuestras familias en plena pandemia, en primera línea de fuego, y que realmente estén pasando esta situación es realmente terrible y alarmante. Mariana, lo quiero focalizar al menos por esta pregunta en el tema de la cooperativa. Eh, Hubo 8 años en los que este conflicto comenzó, que fue desde que no se le renovó el contrato, en el que las distintas fuerzas políticas desde el Consejo de Partidos Políticos, que en algún momento estuvo conformado, después se desarmó, desde el propio Ejecutivo Municipal, digamos, nunca se encontró un diálogo suficiente y necesario como para zanjar esta situación, y hoy hemos llegado a un punto en el que la justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, la verdad que no nos podemos meter en el fallo del tribunal de la provincia porque está bien, y el fallo del tribunal lo que decía era que la municipalidad tiene la potestad de decidir, ¿no? Esta es la situación. ¿Por qué no se pudo dialogar antes? Bueno, la verdad que yo lo vengo sosteniendo ya hace muchísimos años también, que acá no hay una voluntad de diálogo, no solamente con la cooperativa, sino con los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Nosotros como oposición, realmente, en mi caso particular, y voy a hablar personalmente, cuando empezó la pandemia, le mandé un mensaje al actual intendente porque había que conformar el COE, y realmente necesitábamos trabajar todos juntos en este departamento,
y como legisladora tenía responsabilidades en esto, entonces le mandé un mensaje poniéndome a disposición, jamás me abrió el mensaje, o sea, no les interesa el diálogo, no les interesa saber lo que pensamos. Esto siempre se manejó así, o sea, no es un problema de ahora, es un problema de esta gestión y de la anterior, que realmente no les interesa tener un vínculo o escuchar a los que por ahí no pensamos distinto, pero poder sentarnos institucionalmente a trabajar. Y esto hace mucho que yo lo vengo diciendo. En este departamento hay intendentes de todos los partidos políticos y nunca he tenido problema, ni yo ni mi actual compañero Miguel Maldonado, en trabajar en conjunto con todos los intendentes. Lamentablemente tengo que decir que con el único intendente que no puedo trabajar porque no le interesa es el intendente de Carlos Paz. Y es triste porque es mi ciudad. La verdad que yo siempre digo que cuando nos elige la gente, nos elige para resolver los problemas de las personas y no para pelearnos entre nosotros. Y es imposible poder tener un diálogo con este intendente. Jamás pude tener una respuesta. Es más, cuando tenía algún programa de provincia que tenía que acercárselos, tuve que hacer malabares para poder entregarle las cosas de provincia. Realmente es imposible. Y eso hoy se ve trasladado en el conflicto de salud y en el conflicto con la cooperativa. No les interesa dialogar. Caserio, pero le adjudican a la oposición estar detrás de estos conflictos, o al menos uno. Digamos, ¿tanta fuerza tiene hoy la oposición para gestionar un armado de esta naturaleza, teniendo en cuenta que ganaron mayoritariamente la elección, la actual gestión, ¿no? La verdad que, o sea, habría que consultárselo a ellos. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que corresponde hacer, es dejar de lado cualquier diferencia política que seguramente las tenemos entre la oposición porque pensamos distinto, pero ante semejante conflicto pudimos tener la madurez política de dejar de lado cualquier cosa y poder sentarnos a apoyar una institución que merece que la apoyemos, porque vuelvo a decir, esto no es un problema técnico, no es que la cooperativa tiene dificultad en la prestación del servicio o el agua es de mala calidad. Esto es un capricho político. Entonces me parece que si la oposición tuvo la grandeza y la madurez política de poder sentarnos todos juntos para poder ayudar y realmente traer una solución, porque esto si sigue avanzando como va, quienes van a padecer somos los vecinos de Carlos Paz, porque vamos a ver afectado el servicio más básico que tenemos, que es el agua. Sin contar que si realmente esto avanza en contra de la cooperativa, vamos a tener un problema serio de agua en toda la prestación de Punilla, porque esto excede Carlos Paz. Entonces me parece que si nosotros tuvimos esa grandeza, bueno, evidentemente les molesta porque ellos no tienen la grandeza política de dejar de lado las rencillas y sentarse a dialogar. Y la verdad que en mi caso personal y familiar me han acusado de todo, de golpistas, de violentos, y realmente yo duermo muy tranquila porque sé quiénes somos. Sé que nunca hemos avalado ningún acto de violencia, sé que siempre hemos tratado de dialogar y de resolver las cosas como se debe hacer, respetando la institucionalidad, más allá de las diferencias políticas. Si esto les molesta, bueno, nosotros no estamos en el camino equivocado. Son ellos los que se están equivocando en no poder tener la grandeza de abrir una mesa de diálogo. Bien, Mariana, y con respecto al tema de la salud, que también se ha involucrado desde que se involucró ATE también en el conflicto, se ha involucrado la oposición y desde el oficialismo han dicho que todo este conflicto ha sido fogoneado por la oposición. ¿Ustedes han tenido una injerencia directa? Mire, yo el día que conocí a la gente de ATE fue el día que me hice presente en la asamblea frente a la municipalidad. Ese día conocí a los directivos de ATE, no los conocía con anterioridad. O sea, todo lo que nos achacan, o sea, todo es mentira. Es parte de estas excusas que ponen para no responsabilizarse de las cosas que se tienen que responsabilizar, acusándonos a nosotros. La verdad que yo simplemente me hice presente porque soy legisladora, porque vivo en esta ciudad, porque vuelvo a decir, me entristece muchísimo lo que está pasando en mi ciudad y particularmente los médicos, y quise acercarme para darle mi apoyo. Si eso molestó, y bueno, yo lo lamento mucho. Vuelvo a repetir, conocí a la gente de ATE el día que me hice presente ahí. Pero bueno, realmente las calumnias, las injurias que nos han hecho reiteradamente a lo largo del tiempo a mí y a mi familia, bueno, no habla de nosotros, habla de lo que son ellos. Caserio, le tengo que preguntar por un conflicto que ya lleva años y que es el de la escuela del IPEM 190 Carán de Carro, que
incluso trasciende las gestiones, porque es un inconveniente de su edificio que viene de hace ya muchos años y que el gobierno provincial actual se comprometió en el año 2019 a refaccionarlo en su totalidad o al menos en buena parte para que los alumnos pudieran estudiar. ¿Es un conflicto del que usted está cerca, digamos? ¿Los docentes se han acercado a manifestarle la situación? ¿Se pudo gestionar algo a través de su influencia? Mire, desde el primer momento que surgió este conflicto, hemos estado al lado de los padres, de los alumnos y de los docentes. Es más, el año pasado, no, el anterior, cuando fue la toma del colegio, yo pude interceder ante el Ministerio de Educación, los acompañé, logramos destrabar el conflicto, se firmó un acta compromiso, y la verdad que lamentablemente hoy tengo que decir que todo lo que los padres, los docentes y los alumnos están manifestando es verdad. Hoy hay un problema que lleva muchos años, del cual yo manifiesto mi preocupación y estoy presentando en los próximos días en la legislatura una declaración en este sentido para que realmente podamos encontrar un camino. Los alumnos merecen una escuela mejor, merecen los docentes tener un edificio acorde. Yo he manifestado la situación a distintas autoridades provinciales y del Ministerio de Educación y bueno, la situación está como está. Yo manifiesto mi preocupación, mi adhesión al conflicto porque sé que lo que ellos plantean es real y realmente estamos a pocos días de comenzar las clases y la situación es preocupante. Mariana, le quiero consultar sobre un tema muy particular que es, este año deberíamos tener en Carlos Paz nuevamente elección a defensor del pueblo. Hay algunos sectores de la oposición, y yo creo que no está tan mal mirado por otros sectores, que plantean que la Defensoría del Pueblo podría transformarse en una situación legislativa, en una elección legislativa, para modificar la Carta Orgánica para que no se haga una elección general como se ha hecho últimamente. ¿Cuál es su creencia con respecto a esto? ¿Tiene una posición tomada? Mire, yo fui una de las primeras que defendí la institución. Hoy le puedo decir que después de las experiencias que hemos vivido, si la Defensoría va a ser realmente del mismo color político que el municipio o que el Ejecutivo, no sirve de nada. Es un gasto de plata, es un gasto de recursos, es una pérdida de tiempo total. Yo estoy muy desilusionada con el papel que cumple hoy la Defensoría del Pueblo porque realmente no defiende los intereses de nadie, simplemente es un apéndice de la municipalidad. Si esto va a seguir siendo así, yo coincido con que no podemos seguir sosteniendo esta situación con el gasto que amerita. Si en todas partes del mundo, la primer minoría es quien pone el defensor del pueblo. Si esto va a seguir siendo así, yo coincido con que tendría que resolverse de esta forma. Bien, bien, bien. Coincide entonces con esta situación que, bueno, de algunos sectores de la oposición, además teniendo en cuenta, sobre todo una pandemia, lo riesgoso que sería realizar la elección, lo difícil que se transforma también y lo costoso que es una elección, que es una elección especial que tiene que hacer Carlos Paz, digamos. Entonces, son muchos los puntos quizás a favor como para que se resuelva de manera legislativa, ¿no? Así es. Yo vuelvo a repetir, si esto realmente va a servir para que se defiendan los intereses del vecino, bienvenido sea. Ahora, si esto va a ser para realmente cumplir una función que hoy no cumple la función que tiene que cumplir, bien, adhiero a que es un gasto, es un riesgo totalmente innecesario en la situación que estamos viviendo. Bien. Al menos le pregunto, ¿ha cumplido satisfactoriamente el defensor del pueblo actual, Caserio, según su visión? No, yo creo que hoy es un apéndice de la municipalidad, que hoy no se está defendiendo al vecino, no está cumpliendo la función que tendría que cumplir y que realmente esta situación no tiene sentido. Bien. Mariana, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, un abrazo. Bueno, la legisladora Mariana Caserio, 4 temas importantes. Sí, sí. Muy locales. El tema de la COPI, el tema del Hospital Comercial Sayago y su situación con los empleados, el tema de la Carán de Carro, haciéndose cargo de que el gobierno de Hacemos por Córdoba, el de Unión por Córdoba anteriormente, no han podido resolverle. Ella dijo, es una situación que depende del gobierno provincial y que yo dijo que iba a llevar a presentar una declaración en la legislatura. Una declaración de preocupación. Que no podía ser más que eso desde su posición. Bien. Y el tema de la Defensoría del Pueblo, que es un run que ya ha empezado a correr, Andy, lo ha dicho la concejala Natalia Lenzi también, con respecto a hacer que la elección de la Defensoría del Pueblo caiga no sea más por el voto popular. Claro, caiga dentro del Consejo, pero que tenga que ser de una persona política, pero que no corresponda al partido.
Entonces sacamos de lado toda esta cuestión de que no son políticos porque no están afiliados, se los inhabilita para participar, cuando en realidad sabemos que tanto Lucchesi, que fue candidato y fue concejal por el radicalismo, como Daniel Mausset, que fue integrante de Carlos Paz Unido, ambos tienen su pertenencia política. Sin duda. Entonces, deja de cumplir esa verdadera función que la Carta Orgánica de alguna manera lo establecía así, no ha resultado en la práctica lo que en la teoría se pretendía. Sí, tal vez los defensores del pueblo que hemos tenido, que son dos, no se van a animar a decir que no han podido desarrollar sus funciones tal como hubieran ellos entendido que se podían hacer. Claro. ¿Sí? Al menos Pero Andy, también hay una cuestión, o sea, más allá de lo que ellos hayan podido o no hayan podido hacer, el espíritu decía que sea una persona no vinculada a ningún partido político, y la realidad de hecho lo es están. que han sido. Sí, Bueno. ni hablar. Bueno, nos vamos, nos despedimos vamos. de nuestra misión de hoy. La semana que viene, aquí, nuevamente, el martes a las 20, estaremos a las 20. A las 20. Sí, hay que a las acordarse 20, hay que acordarse de que es a las 20. Estaremos aquí haciendo fórum como cada semana. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Adiós.